grupo número 1 trabajó en las preguntas del primer asunto que se proponía, y es información empresarial. No vamos a entrar en detalles de qué se trata y de qué las afectaciones, sino en lo concreto, la información que ellos tienen en respuesta a esas preguntas. El grupo número 2, levanten la mano. El grupo número 2 nos va a presentar las respuestas a la segunda pregunta que estaba en el formulario sobre estrategias. ¿Sí? ¿Quién va a ser el moderador o moderadora del grupo número 2? ¿O quién va a presentar mejor? Tú, listo. Pero ven, no, tranquila que si no alcanzamos la cartelera igual de viva voz y ahí vamos tomando las notas. Y el grupo número 3 trabajaron las últimas preguntas que tenía el cuestionario. Entonces ahí complementamos de alguna manera la mirada general. Porque Peter es el culpable. No, mentiras. No, yo insisto en la agenda ambiciosa y realmente tenía un sentido, pero es que también hay que ser realistas sobre los tiempos y la profundidad que merece todo esto. Pero como vamos a seguir encontrándonos, si todo sale bien con Ross Justy, ¿cierto? Nos vamos a encontrar. Listo. 10 minutitos. Hola compañeros, buenas noches. Mi compañero, amigo y jefe de luchas, Yorley, y mi persona Milena, pues vamos a exponer el caso de Aguas de Cartagena, que tiene un proceso de captación de agua en la comunidad negra de San José de Rocha, municipio de Arjona. La empresa es Aguas de Cartagena, que es la empresa local que está en la ciudad de Cartagena, valga la redundancia, pero hace parte de Aguas de Barcelona, y esta a su vez tiene casa matriz el grupo Suez, que está en Francia. Como les dije, el proceso es captación de agua. El capital es mixto porque ella viene de una historia que eran empresas públicas que vendieron capital a empresa privada, y hoy en día el capital es mixto. Aproximadamente tienen unas ganancias, según los últimos reportes, de 385.681 millones de pesos. El gerente general es Vicente Barrera. Digamos que tienen una estructura organizacional a través de diferentes gerencias en cabeza del gerente general. La empresa principal está específicamente en Cartagena, tiene 2 sedes, que es para la parte operativa y del mantenimiento, y tiene otras sedes para el recaudo por el valor de la prestación del servicio. Actualmente tienen un préstamo del Banco Mundial, tienen un documento que invita a los procesos de responsabilidad social empresarial, pero realmente a la comunidad de Rocha nunca la han atendido en ese proceso. ¿Hasta qué? Hasta el año pasado, que se emitió una resolución, la comunidad de Rocha tomó la decisión de imponer algunas normas contra la empresa Agua de Cartagena. Se hicieron algunos movimientos, se hizo una denuncia y se puso una tutela, y la Procuraduría Ambiental y Agraria emitió una orden donde tiene que hacerle extracción a las macrófitas. Ojo, que ni siquiera está diciendo que tienes que sacar los sedimentos que está echando en la ciénaga, sino sacar las algas que se han apoderado del complejo lagunar. Entonces, no lo han hecho. El plan de trabajo comenzaba en mayo de este año y no han comenzado. Entonces, hay que tener en cuenta que este proyecto comenzó aproximadamente en el 1960, por ende no fue consultado porque las normas de esa época pues no lo permitían, y hoy en día pues digamos que las comunidades están haciendo todo lo posible, y no solamente Rocha, o sea, otras comunidades que están aledañas están haciendo todo lo posible por defender sus derechos y exigir lógicamente la garantía y el cumplimiento de esto. Entonces, compañeros. También para aclarar otro temita, lo bárbaro que son las empresas con las comunidades. A raíz de que hay una consulta previa, porque el Ministerio del Interior omitió dijo que se tenía que consultar la comunidad de Rocha, Puerto Valle, Loma de Matunilla, Leticia y Recreo, y al norte de Cartagena, el pueblo de Punta Canoa.
¿Qué pasa? Que en toda esta transición de lo que está sucediendo aquí, no se ha podido llevar a un acuerdo con la empresa Agua de Cartagena en una consulta previa, porque las empresas que han llegado al territorio, toda la economía de Cartagena pasa por el corregimiento de Rocha, pero la comunidad le rompieron el tejido social. Hay una disputa entre un consejo y otro, y en este momento las alcaldías, como están a favor del proyecto Canal del Dique, le han dado la responsabilidad al mismo consejo de siempre, donde nos quitan la resolución, donde ya podíamos consultar los que realmente sabemos el tema del proceso que se lleva, le dan la resolución a otro consejo comunitario, una resolución de acuerdo, y nos dicen a nosotros, nos hacen a un lado diciendo que nosotros no podemos consultar porque no estamos en el reglamento interno del Consejo Comunitario de Rocha. Miren lo que se pasa. No, lo que pasa es que existía un consejo y por norma tocaba hacer nuevas elecciones para elegir, y cuando fueron elegidos el 10 de marzo. de este año fuera elegido el nuevo consejo, el consejo anterior impugnó y desde esa época hasta hoy van de impugnación en impugnación. Ese antiguo consejo lógicamente está coartado, o cooptado, perdón, que es la palabra correcta. Y respaldado por las instituciones, sí. Sí. Entonces, ya para cerrar, para que se hagan un bosquejo general de la contaminación y el daño que ha tenido la empresa, el complejo Senegal Juan Gómez no era, o sea, aun cuando está dentro de la cuenca del Canal del Dique, ellos no tenían conexión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Abrieron un boquete o un canal para que el agua del Canal del Dique entrara a la ciénaga, y la ciénaga fue tomada como el filtro natural. Entonces, sabemos, el Canal del Dique viene del río Magdalena, el río Magdalena arroja y arrastra una cantidad de sedimentos de todo tipo, y pues lógicamente todos estos sedimentos ya hoy en día están en el complejo Senegal Juan Gómez. Muchas gracias, compañeros. Sigue el grupo número 2. Oscar, tú eres el 3. Porque es que el grupo número 2 desarrolló las segundas preguntas. Lo que abordaron de estrategias. Venga. No, el tema es el mismo. Okay. Bueno, entonces, entonces el segundo grupo, el caso pues que se tomó fue el caso del fracking en la zona del Magdalena, ¿sí? ¿Sí así? Magdalena Medio. Listo. Bueno, entonces, como introducción, mi compañera les va a hablar la generalidad de la empresa, todo lo que maneja la empresa, quién es, qué hace, a qué se dedica, cómo lo hace, y posteriormente el caso, a presentar las estrategias que las comunidades han desarrollado para combatir estas actuaciones, las estrategias que han utilizado las empresas, el tema de los proyectos de ley también que se han buscado para que el gobierno prohíba esta práctica, porque técnicamente no está prohibida y pues lo que no está prohibido está permitido. Pero entonces ustedes van a concentrar sus 10 minutitos en esa segunda parte, estrategias tanto de las comunidades como de la empresa. Ok, bueno, como la mayoría o todos sabemos, aquí en el país desde el año 2008 se ha tratado de implementar los proyectos de fracking y la extracción de yacimientos no convencionales. En todo este tiempo, las estrategias que han utilizado las empresas o la empresa que tiene la intención de implementar el fracking en el país, y ahí viene la primera dificultad, porque la principal empresa que quiere hacer fracking en el país es el gobierno o los gobiernos colombianos, que han estado desde 2008, que a partir del COMPES de 2008 le abren la puerta a la extracción de yacimientos no convencionales, y para extraer yacimientos no convencionales se hace a través de esta técnica que es el fracking. Las estrategias que han utilizado o que se han utilizado no son distintas de las que nosotros
conocemos en nuestro territorio, porque una de esas tiene que ver con que la principal empresa extractiva del país, que es Ecopetrol, es una de las habilitadas y a las que se le adjudicó, entre otras cosas, la realización del primer proyecto piloto de investigación integral, que es CALE, que a fecha de hoy tiene licencia ambiental, pero que por una solicitud propia de Ecopetrol a la Agencia Nacional de Hidrocarburos está suspendido, y tenemos como año y medio de suspensión del avance del fracking en el país. Pero también conocemos ese matrimonio, ese contubernio entre Ecopetrol y los grupos armados armados al margen de la ley en la zona del Magdalena Medio, que es en donde se encuentra el principal yacimiento o la principal roca en donde se encuentra el yacimiento no convencional, tanto de petróleo como de gas, que se quiere extraer. Conocemos cuál es la situación de orden público allí en el Magdalena Medio. ¿Y qué es lo que nos dicen entonces las noticias? Y hace parte como de toda esa estrategia de cualquier empresa extractiva, y Ecopetrol no escapa a esto, y es utilizar los servicios de estos grupos para amenazar, intimidar, estigmatizar, desplazar, provocar exilios en aquellas personas, organizaciones que se encuentran en el territorio y que se oponen y se atreven a levantar pues justamente su voz de oposición a la implementación del fracking allí en el Magdalena Medio. Desde grupos de pescadores, mujeres, docentes han tenido que ser reubicados por toda esta estrategia de violencia, y cuando estaba haciendo la cartelera justamente, digamos, resumía toda esta estrategia en la violencia, porque la violencia es utilizada como una herramienta para sofocar o apagar o callar las voces de aquellos que se oponen a los proyectos extractivos. Otra de las estrategias utilizadas, y es legal, son los mismos proyectos de pilotos de investigación integral. ¿Por qué? Porque a través de una demanda que se interpuso contra la base normativa del fracking en el país, se logró una medida cautelar que suspendió esa normatividad, y de esa manera se suspendió el fracking en el país desde el año 2018 hasta febrero de 2023. Pues cuando sale esa medida cautelar, ¿qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional convoca una comisión de expertos que con el paso del tiempo terminaron trabajando en los proyectos pilotos de investigación integral, en el levantamiento de las líneas bases. Entonces esta comisión se divide, pues hace su estudio, se divide, una parte señala que las condiciones del país no están dadas para este tipo de proyectos porque implican el fracking, y extraer los no convencionales implica una mayor impacto y afectación a los elementos naturales del país, y había que tener en cuenta que nosotros somos un país que somos considerados el segundo país más biodiverso en el mundo. Entonces no es lo mismo el daño que puede hacer el fracking en otro punto del planeta, que igual es malo, pero aquí sin duda alguna el impacto va a ser mayor. La otra parte de la comisión que dijo, bueno, aun cuando en el país hay una debilidad institucional que no permite hacer el debido control, seguimiento a los proyectos, aun cuando existe una debilidad en las garantías de acceso a la información en los territorios y las comunidades, el derecho a la participación y otros elementos, esta parte de la comisión dijo que se hicieran unos proyectos pilotos de investigación. Es decir, le pusieron como un manto de academia y de investigación a la técnica del fracking comercial, y expiden un decreto, el decreto 328. ¿Qué sucede? Cuando uno revisa ese decreto, encuentra que quienes iban a adelantar los proyectos pilotos de investigación integral eran los mismos contratistas interesados en hacer fracking comercial. Que el informe final o la revisión del informe final dependían de 7 votos, y de esos 7 votos, 4 eran de ministerios, 4 ministerios del gobierno que estaba interesado en sacar adelante el fracking a como diera lugar. Y bueno, otro tipo de objeciones que pusimos en su momento a este decreto y a la estructura que se le estaba dando a estos supuestos pilotos. Otra de las estrategias de la empresa, por supuesto, siempre sucede, es la estigmatización de los líderes sociales, tildándolos de uno, y es algo que nos discutimos mucho en la legitimidad que tenemos todos aquellos que no somos ingenieros, que no somos
doctores y magísters, ni trabajamos en la NASA, porque esa es como la exigencia que ellos piden para poder estar legitimado para hablar sobre esto. Y es justamente decir que quienes se oponían a fracking eran personas del común, que no tenían el conocimiento, la experticia para dar este tipo de discusiones, como si el pescador, que toda su vida y por varias generaciones ha estado en el Magdalena, no puede hablar de todos los impactos que ya ha traído de petróleo y todo del petróleo convencional y todo lo que le puede causar ahora la extracción del no convencional. Entonces también eso, señalar que las personas no están cualificadas para dar este tipo de discusiones, que son tuiteros desocupados, ¿sí? Y todo esto. Ahora, estrategias de nosotros como sociedad civil, debo decir que la Alianza Colombia Libre de Fracking nació de gente campesina, es decir, no nació de los ingenieros que afortunadamente hoy tenemos, o comunicadores, o profesionales que hacen parte de la sociedad. Esta resistencia nació de gente de pueblo, de gente que vio cómo un proyecto piloto, cuando ni siquiera había sido reglamentado, le contaminó un humedal y empezaron a protestar por eso. Y a raíz de eso se han dado como varias líneas de incidencia, llamamos, en lo comunicativo, en la incidencia obviamente jurídica, porque las demandas presentadas, acciones de tutela y acciones populares que o hemos presentado nosotros o han presentado otros colectivos y nosotros hemos coadyuvado, esto es una estrategia muy importante, y yo soy una de las que dice que quizás los abogados somos una de las profesiones menos útiles en lo vital de la vida. Un campesino es más importante que un abogado, ¿verdad? Pero cuán importante es cuando ese conocimiento en lo jurídico se une justamente a todas esas otras experticias naturales, vocacionales y locales y ancestrales que hay. Algo que hemos intentado desde el año 2018 ha sido la presentación por 4 ocasiones de proyectos de ley, tratando de tener una herramienta vinculante como una ley de la República para la prohibición del fracking. En las 3 primeras ocasiones, sí, actualmente está el proyecto de ley que está cursando trámite y se va a hundir ahora el 20 de junio porque la Cámara de Representantes no le dio la gana de programar el tercer debate. Debo decir que de las 4 ocasiones, en las primeras 3, nunca siquiera nos programaron para primer debate en el Congreso de la República, ya sea que presentáramos por Cámara o presentáramos por Senado. Nunca, o sea, siempre lo dejaron morir en la gaveta sin siquiera programar el primer debate. Lo que alcanzaron Compañera. a hacer… Se está acabando el tiempo. 30 segundos. Lo que alcanzamos únicamente fue que hicieran mesas técnicas, pero nunca un debate. En esta ocasión, y hay que mencionar que el gobierno actual tiene mucho que ver con eso, logramos que nos aprobaran 2 debates, pero no alcanzamos a los 2 debates que faltan en la Cámara de Representantes. Entonces, bueno, esa ha sido también parte de la estrategia. Pero debo decir solo que lo más importante, la estrategia más importante para la resistencia contra el fracking ha sido en los procesos en territorio, que son lo que legitima todo lo que se hace y lo que le da fuerza pues a oponernos a fracking. Gracias a eso, en 14 años, el gobierno colombiano no ha podido sacar adelante los proyectos de fracking en el país. Bueno, vamos a darle la palabra al grupo número 3 que desarrollaron las últimas preguntas, ¿sí? Nos ubicamos, Oscar, y mientras decirles que este ejercicio que desde las comunidades estén proyectando estos proyectos de ley, pueden ser proyectos de ley que nazcan muertos, pero acompañados de las estrategias de campañas ponen a hablar al país de un tema que antes no se hablaba. Y lo otro es que va quedando en evidencia el mal Congreso que tenemos. Y ojalá la gente se lo siga pensando para cuando va a votar, ¿cierto? Bueno, gracias, Rosy. Son las 6:40. Bueno. Nosotros extraímos de los puntos que se habían asignado en el grupo 3 lo más importante, porque esto es el complemento de lo que expusimos ayer. Inicialmente comenzamos por el punto 3,5,
que son las estrategias y chanchullos, como dijo el amigo allá, que utilizaban las empresas transnacionales para... que utilizan la estrategia que utilizan las transnacionales para proyectar y para hacerle lobby a su proyecto, el perfilamiento de algunos líderes e incluso de la comunidad entera. Nosotros fuimos acusados en un oficio a nivel internacional que sacó la empresa BCC Squall Companies de origen turco, con su filial en Turquía de la Yildirim Group, sacó un oficio diciendo que éramos una comunidad violenta. Somos violentos, pero ellos quieren vivir metidos allá en la comunidad día y noche, tocando puertas y llevándole dádivas a algunas personas. Bueno, de ahí comenzamos con el punto 3,10, que son las estrategias publicitarias que utiliza el Consejo Comunitario a nombre de la comunidad para informar. Utilizamos las redes sociales, tenemos grupos en Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos publicaciones en Facebook y hacemos incidencia por lo que son emisoras radiales e incluso han habido varios publicaciones en algunos canales de televisión como un canal alemán que se llama la Deutsche Welle y canales nacionales. Se ha hecho mucha incidencia. La pedagogía que se hace puerta a puerta, nosotros cuando tenemos alguna información o queremos convocar a toda la comunidad, vamos tocando puertas donde los miembros del consejo, ya sea socializándole alguna información o invitándolos a alguna asamblea importante. Se hace también el perifoneo por todas las calles del pueblo, incluso a veces en comunidades vecinas, porque hay miembros del consejo que viven en otras comunidades. La incidencia ante actores políticos. Hemos logrado tener incidencia ante varios senadores, en especial ante la senadora Imelda Daza, que fue la quien propuso la comisión especial de unos senadores para la revisión de la consulta previa en Cañaverales. Para nosotros esta incidencia es muy importante porque sabemos que aquí hay algunas irregularidades que al momento de que unos expertos la revisen, la empresa seguramente va a tener graves problemas. Se han interpuesto algunas acciones de tutela, algunos derechos de petición. Eso tenemos que darle las gracias porque nos ha colaborado muchísimo el colectivo de abogados y allá la gente de la Universidad de Santander, la Universidad Industrial. Nos han colaborado en este tema, valga la cuña. La ONU también nos ha colaborado muchísimo en capacitación y fortalecimiento del Consejo Comunitario, incluso de la comunidad. Afortunadamente nuestra comunidad tiene bastante conocimiento de lo que son estos procesos de consulta previa, después que no sabíamos absolutamente nada, y esta es una de las debilidades que utilizan las empresas transnacionales para engañar a las comunidades. Que sepan lo menos posible de consulta previa, para ello es lo mejor que puede pasar. El 3,11, obtención de pruebas. Bueno, en este momento nosotros tenemos un equipo de audiovisuales que hemos creado con los jóvenes y la donación de unos equipos que nos hizo una ONG. Se hizo una capacitación de los jóvenes y ellos se encargan no solamente de obtener pruebas fílmicas y de audio, sino también de proyectar la publicidad del Consejo Comunitario a través del equipo de audiovisuales. Tenemos también registro fotográfico, tenemos el acompañamiento, como decía anteriormente, del colectivo de abogados Cajar, que nos ha capacitado también en lo que son acciones jurídicas y la forma jurídica, que es muy importante también. Cuando Rosa habla de las 4 columnas o las 4 patas, una de las patas son acciones jurídicas, que a pesar de que ella no lo valora con la misma fortaleza que lo valoramos nosotros, sí creemos que en estos procesos, andar en estos procesos frente a una transnacional con
asimetrías totalmente desbalanceadas, tanto poder ante casi nada de poder, no tener un abogado de confianza es algo letal, a pesar de que el abogado no lo es todo, pero es súper importante tener un abogado, y nosotros nos sentimos afortunados porque tenemos el mejor colectivo de abogados que hay en el país de nuestro lado. Bueno, no contamos hasta ahora con un equipo técnico para conseguir evidencias o hacer algunos estudios. Ya por ahí el CINEC, que no hay que dejarlo aparte tampoco porque es otro de los mejores aliados que tenemos, nos prometió que nos iba a ayudar a conseguir unos equipos para lo que es la medición del caudal de las acequias y del comportamiento de este cuerpo de agua, del manantial, porque lo más importante que tenemos en el territorio es la gran cantidad de agua en un departamento como La Guajira, que ustedes saben que el agua ya es casi que la vida de los guajiros. El corregimiento que nosotros habitamos, para que tengan un contexto, es el único corregimiento del departamento de La Guajira que tiene agua las 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, aquí continuamos con el punto 3,12, pruebas. Nosotros hemos detectado a través de pruebas que se violó el derecho fundamental a la consulta previa. Tenemos algunas actas de reuniones de preconsulta, donde tenemos algunas pruebas. Por ejemplo, tenemos la prueba cuando el señor David Cimarra dijo que él estaba parcializado a favor de la empresa. Eso quedó en acta. Hay otras actas donde hay otras pruebas contundentes, no solamente en contra de la empresa, sino en contra de algunos gestores que enviaba el ministerio a través de la DANCP. La comunidad afrocampesina tiene algunas evidencias fotográficas de medidores que fueron instalados en el caudal del manantial. Las personas que estaban trabajando inicialmente con estos medidores decían que el IDEAN era el que los había contratado. Se le hizo un derecho de petición al IDEAN y nos dimos cuenta que el IDEAN no sabe absolutamente nada de quién había colocado esos medidores. Se obligó también a la empresa a través de tutelas y derechos de petición a que nos entregara información sobre el estudio de impacto ambiental, porque inicialmente lo habían entregado fallo y donde estaban las mayores afectaciones no nos las habían entregado. Esto fue muy importante porque la comunidad se dio cuenta, por ejemplo, que de las 9 acequias que tenemos iban a desviar la acequia más importante, y cuando la comunidad supo eso, ellos hacían el lobby y habían personas dentro de la comunidad que todavía estaban como que dudosas. Cuando se dio cuenta de esto, prácticamente se tiró más del 99% del pueblo en contra. Aquí hay que resaltar que también incluimos algunas afectaciones e información que los compañeros de allá de Jericó. Y lo que les decía ayer, el comportamiento de estas transnacionales es idéntico en todas partes. A ellos les sucede lo mismo que nos está sucediendo a nosotros en Cañaverales, tratando de engañar a la comunidad con algunos proyectos, dañan las fachadas de algunas casas con unas carteleras supuestamente que entregaron un proyecto y en realidad no funciona ningún tipo de proyecto. En Cañaveral le han entregado 52 proyectos productivos, hay aproximadamente 20 restaurantes y no funciona ninguno de los 20 restaurantes. Bueno, Rosa, no le quito más tiempo, entonces adelante y muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, un dato solamente para que lo tengan en cuenta y nos vayamos de pronto con la sensación que puede dejar. La Guajira es el departamento donde se hacen más reuniones de consulta previa, libre e informada en el país. Hasta un dato, una cifra que le hice seguimiento, eran como 12,000 reuniones de consultas, o sea, era una cosa impresionante.
Lo difícil fue cuando nos dimos cuenta que ninguna de esas consultas se hacían como correspondía y todo estaba mal hecho. El Consejo de los Negros de Cañaverales que preside en este momento Óscar es el único ejemplo en el país que en este momento, y nosotros nos caminamos a hartas regiones en este país, que podemos decir que se han dado la pelea porque la consulta se realice de la manera que corresponde, con su protocolo autonómico, con que no jueguen con sus tiempos, con ir creando unos principios y unos criterios que han hecho que hoy Cañaverales esté evitando una tragedia. Y hay que seguir en eso, Óscar. Hay que seguir con la frente en alto y con la dignidad de ese poder que da la consulta. Bueno, entonces con esto cerramos la sesión porque necesitamos entregar al salón. Nos vemos mañana. Y bueno, y se están alegando el consentimiento también. Sí, la idea es llegar a ese criterio. Mañana entonces la idea es que por favor desayunen temprano.